Un tema que está presente en los repertorios, Sí. si bien fue un tema de principios de este año y se integró, digamos, a la temática de las murgas, fue el caso del Hostel de Balizas, Ajá. sobre el cual se elaboró un informe recientemente y que también sirve para hacer un estado de situación sobre la xenofobia en nuestro país, más allá de este caso puntual. Es por eso que, bueno, recibimos a nuestro invitado. A Nelson Villarreal, director de la Secretaría de Derechos Humanos, bienvenido. Bueno, y está bueno porque efectivamente se emitió como una especie de fallo, si se quiere, de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia, por parte del Ministerio de Educación y Cultura, condenando lo ocurrido en este hostal de Balizas, que bueno, rechazó recibir a unos turistas israelíes. El dueño del hostal también argumentó el porqué, dijo que él tenía miedo, que había tenido una experiencia anterior que lo había asustado, pero bueno, me gustaría una reflexión suya de lo que ocurrió. Lo primero no es un fallo, es un informe, y esto es muy pertinente aclararlo, puesto quien da los fallos es el Poder Judicial. Es decir, este tema está en manos del Poder Judicial porque hubo una denuncia en ese sentido. La Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación, presidida por el Ministerio de Cultura, al cual nosotros asesoramos y participan la sociedad civil también y participan otros ministerios, básicamente lo que trata de dar cuenta del hecho, ¿sí? En tanto cuanto hay que escuchar la denuncia que se hace, ¿sí? Por un lado por el Comité Central Israelita del Uruguay y por otro lado a la persona que llevaba adelante este hostal. Porque acá lo que hay que evitar es justamente construir xenofobia o discriminación para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, lo primero es que el hecho en sí mismo, que alguien evite o impida que se ingrese por una condición de nacionalidad en un sentido genérico, es una cuestión de discriminación. Por tanto, en ese sentido, el informe lo que dice es que no se puede prohibir a alguien en un hostal, en un hotel, en cualquier lugar, por su condición de nacionalidad. Por otro lado, se escuchó a la persona que lleva adelante este hostal sus argumentos, o sea que pueden en otro nivel tener razonabilidad política, ideológica, y esto hay que distinguirlo, no son consistentes con impedir que una persona ingrese a su hostal por su condición de nacionalidad. Y es bueno esto, ¿por qué? Porque quizás se da todo junto a veces y la discusión, tanto en las redes, ¿no?, que generan entonces estar a favor o en contra de algo, claro, en vez de ayudar a razonablemente establecer qué es la condición de discriminación. En este caso, el informe dice y espera que la justicia diga si moralmente hubo discriminación efectiva por condición de nacionalidad. Pero bueno, ¿y qué implica en definitiva que la comisión emita este informe con respecto al caso? ¿Qué consecuencias o qué alcance tiene? Lo primero, tiene? El alcance que tiene es de situar el problema ante la opinión pública y ante la política pública. Es decir, de que, bueno, si hay explícita mención de que no se lo deja entrar por su nacionalidad, eso alude a discriminación por nacionalidad. Luego, si eso va a ser juzgado por la justicia como tal, depende de la justicia, ¿sí? ¿Por qué esto es importante establecerlo? Porque si no, rápidamente, en función de adherirnos a una manera de la normativa, podemos estar también discriminando. Entonces, en ese sentido, el informe permite situar de que no hay razón por la cual alguien pueda decir que otro no entra por su condición de nacionalidad, religión, condición sexual o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, el informe lo que permite es primero situar el tema. Por condición de nacionalidad, a nadie se le puede impedir ingresar a un lugar. Nelson, en las redes hacen explícito algo que diera la impresión que es un fenómeno reciente cuando parece que en realidad está exponiendo algo que siempre estuvo presente. Y es el curioso caso de un país forjado en base a inmigrantes que sin embargo parece tener una actitud predominantemente discriminatoria hacia quienes llegan hacia nuestro país. Bien, eso es muy interesante lo que traes por varias razones. Lo primero, la identidad, la uruguayés que nosotros llamamos, ¿no? O sea, se configuró a partir en gran medida de los inmigrantes, también de personas traídas en situación de esclavitud, los afrodescendientes, también de personas que son de origen indígena. Y esto es porque es importante, porque la llegada de inmigrantes desafía la subjetividad que nosotros tenemos como uruguayos, cómo vemos al diferente, al distinto. Y entonces esto abre, junto al tema de la llegada de otros
personas que vienen de otras sociedades, de otras naciones, de otros pueblos, el desafío de cómo reconstruimos, repensamos la integración social, la identidad de los uruguayos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nuestros ancestros, en mi caso, españoles, vivieron la discriminación al gallego. Los judíos también, los armenios también. Hoy lo están viviendo los venezolanos, los sirios, los cubanos de repente, digamos, ¿no? Por la razón de que hay como una actitud que ante lo distinto se reacciona en forma de rechazo, temor. ¿sí? De temor, ¿sí? A los diferentes dentro de la propia identidad. Es decir, cuando se abre la política pública al reconocimiento de la diversidad, también esto va generando discriminación en la identidad de la sociedad. Entonces, creo que estamos desafiados como sociedad a repensar nuestro lugar de identidad como algo dinámico, ¿sí? Donde lo otro tiene que ser, o el otro, una oportunidad para crecer y recrearnos, no justamente para cerrarnos sobre nosotros mismos. Entonces, no cabe la menor duda de que esto se está viviendo a nivel global. La aldea global está mostrando, ¿no?, identidades que se cierran sobre sí mismas en vez de abrirse al otro, y que la movilidad humana sea la oportunidad de crecer como sociedad. Sí, un mundo de contradicciones, ¿no? Porque la globalización, por un lado, destruye las fronteras en forma virtual, pero después en la práctica genera muchas... La aldea se cierra, ¿no? Frente sí. a toda esa globalización. Pero pongamos el tema de Uruguay, que es de avanzada además en materia de leyes, ¿no? Estamos hablando de leyes que protegen justamente contra el racismo, contra la xenofobia, estamos hablando de la cuota, por ejemplo, para personas con discapacidad. Las leyes siempre parecen avanzarse a su tiempo, o por lo menos al tiempo de la sociedad uruguaya. Hay un titular en uno de los diarios que dice "de la boca para afuera", ¿no? ¿Qué tan tolerantes realmente somos y cómo nos manejamos verdaderamente con el tema del racismo en Uruguay, más allá de lo que dicen las leyes? Bueno, a ver, creo que esto es el núcleo duro de cómo visualizamos la identidad. Estábamos hablando antes, yo creo que el carnaval es una buena forma de ayudar con el humor, ¿no?, a exorcizar las discriminaciones que la sociedad construye. Es decir, porque las identidades dan seguridad, ¿no?, a los individuos, a los grupos humanos, a la sociedad, ¿sí? El otro es un desafío para replantear esa identidad, en el sentido de cómo, de alguna manera, nos sitúa en un lugar donde debemos reconocer tolerantemente y respetuosamente que el diferente nos está aportando algo. La sociedad uruguaya tiene esta dualidad o esta contradicción, y como tú decís, por un lado no tiene 10 años de avances, tiene 100 años. Si Uruguay tiene un proceso del siglo XX y en el siglo XXI de legitimar a través de las leyes lo que es la aceptación del otro. Pero la subjetividad a veces no va en el mismo proceso, ¿no? Entonces eso reclama a través de la educación, de la cultura, y por eso hablamos mucho de la necesidad de un cambio cultural que asuma que las normativas y las leyes deben lograr la efectividad en la vida cotidiana, no solamente en la normativa, ¿no? Entonces el uruguayo dice ser reconocido como alguien que no es racista y sin embargo tiene una actitud de racismo hacia los afrodescendientes, lo tiene sobre todo también hacia el tema de la pobreza en muchos aspectos, bueno, en todo lo el tiene tema hacia también los de las parejas diversos homosexuales sexualmente. que se han avanzado mucho. Bueno, pero justamente las leyes que hacen al matrimonio igualitario, ¿no?, al reconocimiento de la diversidad, lo que tiene con el legítimo derecho de las mujeres a la intervención, a la interrupción del embarazo, o lo que tiene que ver con el goce y el placer en distintos niveles, no cabe duda que la normativa lo reconoce, la ley lo afirma, luego la sociedad debe incorporarlo, y lo incorpora a través de la educación, también en un sentido plural. Y esto es muy importante porque en estos días han habido, de los factores, por ejemplo, de actores religiosos, el cuestionamiento a que el Estado impone una ideología, ¿no? El Estado reconoce la diversidad y la pluralidad de visiones donde deben estar garantizadas todas. Aquellas que afirman la legitimidad del matrimonio heterosexual como el matrimonio igualitario, es decir, el Estado debe garantizar en pluralidad y democráticamente todas las visiones. Usted se refiere a los dichos por el cardenal Sturla, ¿verdad? También. Que refirió, bueno, que se veían atacado el concepto de familia, que se quiere ¿verdad? imponer una ideología de género. Y bueno, y además todo lo que también, bueno, el escándalo que ocurrió con los famosos manuales de sexualidad, que también, ¿no?, en la escuela
para docentes, pero que también generó todo un debate sobre qué tipo de educación sexual le estábamos impartiendo a los niños y niñas de este país. ¿Le llegan denuncias a usted, el Departamento de Derechos? Bueno, a ver, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia no recibe denuncias. Quien recibe las denuncias es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esto lo hemos aclarado en otros momentos, pero es pertinente. Nosotros como Secretaría de Derechos Humanos en la política pública lo que buscamos es acrecentar justamente la visión de derechos humanos dentro de la política pública. Que, por ejemplo, el actor público no discrimine, porque sucede, ¿no? Es decir, cómo se integra a alguien de la diversidad en un equipo de un ministerio, cómo se asume la diversidad cultural muchas veces en la atención al público, cómo se asume la condición de que las estructuras de oportunidades pueden discriminar a los afrodescendientes. Lo que la Secretaría de Derechos Humanos hace es llevar adelante una profundización de cómo estos derechos se implementan en la política pública. Nosotros, si recibimos algún tipo de denuncia, la derivamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es quien la plantea ante el Poder Judicial. Bien, hay otro tema para plantear. Primero, están llegando muchas intervenciones de los televidentes. Un televidente por allí ponía el caso de Balizas en sintonía con el chiste del pizarrón del comercio Coffee Shop en Positos. Recordalo, por favor. Sí, claro, aquel comercio que utilizó un diálogo, una película que retrotraía al Estados Unidos del siglo XIX, que decía no se permiten perros ni mexicanos, y el decano de la Facultad de Economía lo tomó en serio, sacó una foto, lo viralizó, pero ahí en los hechos puede ser un chiste desafortunado, pero ese comercio deja entrar a personas de todas las procedencias y a perros de todas las razas, o sea que no se configura la discriminación. El hostal de Balizas claramente hay discriminación, porque si se le escribe, claro, eso es una frase, claro, sí, una frase tomada de una película, que bueno, una sociedad un poco susceptible más, no tiene por qué tener la referencia, está claro, pero no, bueno, era demasiado bueno, era una película, que había ofrecido en proyección el propio café, es decir, que era para la clientela, pero de todas maneras, es un café que deja entrar a perros, a mexicanos, a marcianos igual. El pizarrón estaba en la vía pública, yo lo que digo que no es equiparable de ninguna manera a la situación de Balizas. Sí, yo creo que, a ver, más allá de que sean o no equiparables, tenemos que ir a lo esencial, que llamarnos a la reflexión como ciudadanía, como política pública, de cómo visualizamos el tema de la discriminación en nuestra sociedad, para que un hecho que es puntual, el de Balizas, que no es lo mismo porque es por nacionalidad, y entonces no es lo mismo el caso del boliche de mexicanos como perro, pero sí lo que queda claro es que como sociedad tenemos que comenzar a reflexionar críticamente por qué tenemos siempre a alguien que discriminamos, porque digamos, ¿no? O sea, siempre, claro. Hablábamos del cardenal Sturla, el buen amigo cardenal Sturla, al cual yo tengo buen relacionamiento, puedo discrepar con él, y es bueno que la sociedad sea capaz de discrepar sin discriminar a unos o a otros, para tratar de generar el diálogo necesario de la tolerancia que nos permite visualizar cómo nos integramos en una sociedad diversa, plural y democrática. En ese sentido, hay sí hechos que son más paradigmáticos. Lo de Balizas es paradigmático porque se hace extensivo algo político ideológico a un hecho de nacionalidad. Y yo conozco muchos israelíes que condenan lo que hace su gobierno, entonces cuidado con hacer extensivo. Claro, claro. Nada más. Pero además una nacionalidad, claro, y un gobierno y una ideología son cosas totalmente diferentes. Poder distinguir los niveles, por ello es muy importante. Pero es un debate apasionante y es mucho más complejo de lo que parece, porque también allí se pone en el tapete, por ejemplo, algo frecuente, que es el derecho de admisión, ¿no? Acá el hombre del hostal decía, bueno, esto es mi casa y yo elijo quién entra, quién no entra. En un momento manejó ese argumento, ahora lo vamos a analizar. Correcto, claro. Y después también está todo el tema del derecho de admisión, ¿no? ¿Dónde está el límite de los derechos de quien, bueno, tiene quizás un local y es selectivo con quien entra y quien no, que eso sucede? Si eso está bien, si eso no está bien, si eso es legal, si no es legal. Y también un poco lo que esgrimía esta persona con respecto a que esa era su propiedad y él tenía el derecho de decidir quién ingresaba y quién no. A ver, en el respeto a la persona también que ejerce esta actitud, digamos, creo que se vio en sus mensajes un mezclar niveles. Lo que nosotros decimos, distinguiendo los niveles, podemos discutir en cada caso lo que se está planteando. En el caso concreto de decir con un mail,
usted no lo acepto porque es israelí, eso es un acto discriminatorio, queda claro. Bien. Luego, el Uruguay está adherido a un conjunto de normativas que lo llevan a afirmar que no se puede, por ninguna condición de nacionalidad, religión, condición sexual, ¿sí?, dejar fuera a alguien de un espacio que está dando un servicio público, aunque sea un privado, ¿sí?, porque un restaurante, un hostal, están regulados por lo público. Si esta persona tiene su casa con eso, es un problema que él tiene que separar. No es un tema de que... Entonces, en su casa... ¿sí? O sea, el hecho de estar abierto al público, en definitiva. El estar abierto al público es un servicio que está regulado por lo público, entonces tiene que aceptar las normativas. Por ejemplo, no fumar. Si alguien dice, este es mi espacio y acá se fuma, porque no se puede fumar porque hay una regulación que dice que en los espacios públicos no se fuma. En ese sentido, en los espacios públicos no se puede discriminar. El derecho de admisión al menos tiene 3 condiciones. Alguien, si es violento, si alguien está alcoholizado o si alguien está en una condición de higiene imposible que genere esa situación de estar en ese lugar, podría arguirse entonces el derecho de admisión, pero no por estas condiciones, religión, sexualidad, nacionalidad o lo que sea. En esa perspectiva, si nosotros distinguimos, y luego distinguimos lo político-ideológico, ¿sí?, si él hubiera dicho aquí, cuando vino a mi hostal alguien de tal origen, en tal condición, hubiera hecho una denuncia, eso le hubiera permitido por lo menos poner en discusión. Lo que sucedió es que solo lo adjudicó a la nacionalidad y lo siguió afirmando. En ese sentido se reafirma la discriminación, pero es la justicia la que dirá efectivamente si es así o no. Pero distinguir los planos nos va a ayudar a todos a ser tolerantes, respetuosos, hasta de que comete el error. Hablabas de discriminación por nacionalidad y yo te quiero plantear un caso que tiene que ver con uruguayos dentro de fronteras y uruguayos fuera de fronteras. El año 2010, tras la buenísima performance de la selección uruguaya y motivados por una coyuntura económica favorable, muchos uruguayos, tras el Mundial de Sudáfrica y con mucho entusiasmo, empezaron a pensar en pegar la vuelta, uruguayos que residen en el exterior. Muchos lo hicieron. Recibimos alguna vez, aparte de esos uruguayos en este programa, que nos contaban que desde que llegaban aquí, con sus historias y sus vivencias, provenientes de otro país, la mayor discriminación que sentían era de sus propios compatriotas. ¿Es algo que la Secretaría ha estudiado, que nos debe llamar a la reflexión de alguna manera? Bueno, es parte de lo que estábamos hablando, de esta identidad que tiene de virtud que el cara a cara nos hace ser un pueblo grande, pero nos transforma de alguna manera en la discriminación más fuerte, muchas veces hasta los propios, ¿no? Entonces, no cabe la menor duda de que el uruguayo le cuesta o nos cuesta integrar en ese sentido, y a los que se han ido, de alguna manera, cuando vuelven, encuentran estructuras muchas veces muy rígidas que les impide reincorporarse en la dinámica de un país que pensemos, luego de la crisis del 2002, recién adquiere una capacidad de apertura nuevamente, después de haber estado casi 50 años muy encerrado sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, la vuelta de los uruguayos, los retornados, que vienen con capacidades, con saberes, con capital, o justamente no habiendo podido triunfar y entonces buscan en su país, en su núcleo familiar, en su barrio, ser integrados, encuentran el rechazo porque hay como una tendencia muy pueblerina, llamemos en el sentido más reducido del término, que es ese cara a cara que impide absorber o reconocer al otro que viene con las dificultades o con las oportunidades. Y entonces, bueno, esto es otro factor para repensar la identidad. Estamos en un momento donde los uruguayos o repensamos la identidad sistemáticamente, respetuosa y tolerantemente para integrar a los diversos, a los que han sido parte de Uruguay, los que vienen de otros lugares, los que muestran la diversidad y pluralidad interna del país, o nos transformamos en lo que estamos viendo en otras partes del mundo, donde se comienza a rechazar al otro, al diferente, digamos, ¿no? Entonces, creo que la política pública en este sentido está tratando justamente de construir seguimiento, monitoreo, protocolos para que se logre que los retornados, que los inmigrantes, que los diversos se incorporen a la perspectiva de construir juntos, ¿no? Y en ese sentido hay muchas políticas que buscan esto, pero quizás no al tiempo de la demanda
que está dada. Y ¿no? rápidamente, a propósito también de la llegada, bueno, como usted decía, ¿verdad?, de toda una comunidad de venezolanos que es notoria, por ejemplo, aquí en Montevideo, sobre todo en lo que es la parte de servicios y demás. ¿Han monitoreado un poco cómo viene siendo el recibimiento que les estamos dando a los uruguayos, a estas personas, la convivencia? ¿Hasta ahora tienen algún sondeo sobre ello? Sí, a ver, nosotros de la Secretaría de Derechos Humanos hemos planteado lo que se llama una ventanilla única con protocolos, ¿no?, de seguimiento, pero básicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, como otros ministerios, están haciendo un seguimiento más sistemático, digamos. Nosotros lo que estamos desde la Secretaría es tratando de visualizar que no se violen los derechos humanos o violenten los derechos humanos de los inmigrantes, ¿sí? Pero a la vez incentivando a que los instrumentos que se están generando en el Ministerio de Relaciones Exteriores en vinculación en la comisión que tiene que ver con los refugiados, lo que tiene que ver con el apoyo desde el MIDES, ¿no?, generando justamente instrumentos que les permitan integrarse al hecho de tener su documentación para poder sentarse a nivel laboral, en la educación, en la salud, que eso ayuda de alguna manera a recrear al país, pero también le está dando fuerza de trabajo, le está dando capacidades para repensar muchos espacios, digamos, ¿no? Entonces, nosotros desde la Secretaría básicamente lo que estamos haciendo es un monitoreo que tiene que ver en qué medida se violentan los derechos humanos o se les garantiza, ¿sí? Nos hemos encontrado con familias cubanas en la ciudad de Santa Rosa, nos hemos encontrado con familias dominicanas donde hay empresarios que violentan de alguna manera sus derechos, ¿sí? El tema de los venezolanos tiene una red muy importante entre ellos. ¿En dónde pueden radicar ese tipo de denuncias cuando se trata de discriminación explícita? Bueno, como decíamos, las denuncias son a la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero sí nosotros lo que decimos es que se acerquen a las ventanillas que tienen que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, el MIDES, la propia Secretaría de Derechos Humanos, para que se haga un seguimiento y fortalecimiento de articulación con la sociedad civil. Es decir, hay un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que buscan apoyar este proceso de integración de los inmigrantes. La gente es más consciente de sus derechos, ¿no? Porque también está el caso del peón rural, que fue notorio su caso, ¿verdad?, de violencia, que también terminó en manos de la justicia. ¿Por allí cree que, por otro lado, la sociedad está más fuerte para hacer sus reclamos en esa materia? Tema que a mitad del año 2017, cuando tuvimos una discusión sobre este tema desde la Secretaría de Derechos Humanos con la Federación Rural, decíamos, o sea, de que estos pueden ser hechos aislados, pero lo importante es que el concepto de igualdad social no sea solo lo urbano, sino también en el campo, digamos. Y en este momento donde se está viviendo un momento como de contradicción campo-ciudad, hay que buscar justamente afirmar esta conciencia de derechos de igualdad social partiendo desde los más débiles y más vulnerables. Los asalariados rurales, los pequeños y medianos productores, no cabe la menor duda que hoy demandan legítimamente, es decir, que se los apoye en determinados aspectos. El presidente de la República en ese sentido da respuestas muy concretas. Desde la ciudad poder comprender esto, que ayuda de alguna manera a que el concepto de igualdad social es para todos los uruguayos, no solamente para aquellos que vivimos en el ámbito urbano. Bueno, hemos pasado por una amplia gama de temas ya vinculados a los derechos humanos. Le agradecemos a Nelson Villarreal, representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Secretaría. Secretaria. Secretaría de Derechos Humanos. Secretaría, gracias.